Dadlam. El viejo miró por la ventana, aunque la oscuridad no le permitía ver lo que se acercaba. En el aire viajaban sonidos que lastimaban sus oídos, que lo aterrorizaban, algunos similares a los truenos que impactan en la tierra durante una tormenta. Su desesperación crecía. Él sabía que algo malo pasaría. Se sentía devastado. Tomó asiento en una mesa justo enfrente de esa ventana por la cual venían sus más grandes temores. Vio entonces un diario que había tenido en la época más extraña de su vida. Comenzó a escribir dentro de él. De pronto sintió como sus manos perdían fuerza, sus piernas comenzaron a temblar. Un profundo frío recorrió su columna. Aterrado, entró en shock, bajó la cabeza mirando el suelo y se dejó llevar. Un exquisito olor a tierra húmeda lo hizo sentir mejor. Al día siguiente despertó encima de algunos riscos, totalmente desorientado, con el cuerpo cansado y un sabor a sal en los labios. No tenía ni idea de cómo había llegado a ese lugar. Una noche estaba en una cabaña en lo alto de las montañas que durante su vida fue de su padre y de su madre. Al día siguiente despertaba junto al mar, un lugar místico y misterioso. Atemorizado, solo pensaba en que su fin se acercaba. Su pasado lo había estado persiguiendo y por fin lo encontró. Metió las manos en sus bolsillos, sacó un pequeño portarretrato viejo y circular, lo abrió. Dentro de él se encontraba el retrato de una hermosa dama. La imagen se mantenía en buen estado, con algunas señales de desgaste en las esquinas. El hombre sintió melancolía. Lo acompañaba un recuerdo de felicidad cuando ella estaba a su lado. Parecía ya tan distante e inalcanzable, pero no podía darse por vencido, aún no. Caminó a la orilla del mar. Sus piernas temblaban y su sudor empapaba sus desgastadas ropas. Sobre él, un cielo rojo con amarillo le decía que avanzara, que no se rindiera. Se detuvo para mirar el horizonte. De pronto, vio entre la neblina que cubría el mar un enorme barco. Parecía acercarse, su color azul con destellos naranjas lo paralizó. Del barco bajó un bote con algunos hombres. Lentamente empezaron a dirigirse hacia la playa. Sus voces espantosas susurraban algo, pero no entendía lo que decían. Al estar más cerca, pudo reaccionar. «Es él», gritó uno de ellos. Corrió, pero todo fue en vano. Tanta arena hizo bulto en sus pies, tropezó y cayó. Sintió entonces unas manos frías tomándolo por los costados, levantándolo. Se resistió e incluso intentó correr, pero fue imposible. Un golpe de increíble magnitud acabó con ese momento. Abrió los ojos en una habitación oscura dentro del barco, sus muñecas y tobillos atados con cadenas le impedían moverse, el olor era repugnante. Entonces, una puerta se abrió y entró un hombre de apariencia robusta, de alrededor de 2 metros de altura, con piel morena, barba larga y oscura, cabello también largo y oscuro, y unos ojos sin vida, cargados de odio y locura que le helaron el alma. Escuchó su voz profunda y nauseabunda. «Tenías que escapar», dijo el hombre antes de retirarse de la habitación. En ese momento, perdió toda esperanza al darse cuenta de que se trataba de Denson Lam, el amo y señor de la tierra de Dadlam. Diario y anotaciones de Arthur Neve, 21 de noviembre de 1938. Hoy me siento inmensamente feliz. Mañana será mi cumpleaños número 17. Mi padre nos llevará a mi madre y a mí a su vieja cabaña ubicada en el bosque de Aigam. Desde pequeño siempre encontré fascinante ese lugar, las historias que contaba mi abuelo por las tardes cuando cabalgábamos por las faldas de las montañas y a mi abuela por las noches enseñándome cada una de las constelaciones. Ya quiero llegar, quiero nadar en el lago, ver de noche las estrellas, comer ese asado de ardilla que prepara mi madre, escuchar cada una de las historias de mi padre alrededor de una fogata. 22 de noviembre de 1938. Estoy a punto de acostarme. Tomé algunos tragos de una botella de whisky de mi padre. Creo que me ha dado sueño, pero no lo suficiente para dejar de escribir. Hoy antes del anochecer ocurrió algo mágico, algo que no podré olvidar, algo por lo que me arrepiento. Antes del anochecer caminaba hacia la cabaña, teníamos planeado hacer una fogata. Entonces vi una silueta, era una chica de mi edad. Se encontraba recargada sobre un viejo y seco árbol, parecería que esperaba a alguien, no lo sé, fue tan raro. Ella fumaba, me ofreció un cigarrillo, el cual acepté. Mientras fumábamos, no podía evitar ver de reojo sus labios, sus ojos, su cuerpo juvenil de complexión delgada, su cabello lacio castaño y su piel blanca. Llevaba un hermoso vestido blanco de seda que permitía ver sus piernas y brazos. Además, colgaba de su hombro un bolso grisáceo. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Mi nombre es Alexandra, ¿y el tuyo?». «Soy Arthur». «¿Qué te trae por aquí?», me preguntó. «Estoy festejando mi cumpleaños con mi familia en una cabaña a unos minutos de aquí», contesté. Ella me felicitó con una ligera sonrisa que abrazó mi corazón, que me proporcionó calidez. Le platiqué lo bien que me la pasaba en ese lugar, ella solo sonreía. Estaba contento de encontrar a alguien como ella, alguien con quien hablar. Todo era tan fantástico. De pronto, un pensamiento pasó como un rayo por mi cabeza. Recordé la
la leña que tenía que llevar, que pronto se oscurecería y que mis padres podrían estar preocupados. Así que comencé a despedirme de Alexandra. Noté que sacó algo de su bolso, era una pequeña piedra blanca. Tomó mi mano, la puso sobre mi palma y dijo: este es tu regalo. Si la colocas cerca del fuego, te encantará. ¿Te volveré a ver?, pregunté. Se inclinó ligeramente hacia mí acercando su bonita cara. Pude apreciar sus bellos ojos marrones, entonces me besó tiernamente la mejilla. No lo sé, respondió mientras una mueca de increíble belleza recorría su rostro. Dio la vuelta, se retiró perdiéndose a la distancia. Miré detalladamente la piedra que me había obsequiado. No era igual a ninguna que hubiera visto en el bosque ni en ningún otro lugar. Su textura era muy especial. La coloqué en un bolsillo de mi chaqueta, caminé hacia la cabaña y afuera estaban mis padres esperándome, pero aún no parecían preocupados. Me recibieron con gran cariño, encendimos como de costumbre una enorme hoguera y pasamos gran parte de la noche allí. Ambos decidieron ir a dormir mientras yo contemplaba el fuego y pensaba en Alexandra. Entonces recordé nuestra conversación y lo tonto que había sido al no preguntar de dónde era o cómo podría encontrarla. Me sentí sumamente molesto y pensé que solo tenía de ella una insignificante piedra, así que la arrojé al fuego. Después de un tiempo lo apagué y volví mi mirada al cielo. Todavía molesto, miraba las estrellas y veía su rostro. Rogaba al cielo y a la noche con todas mis fuerzas por volver a ver a Alexandra, quien ocupaba mis pensamientos. Finalmente, me fui a dormir. Estaba agotado. 22 de noviembre. Tuve una pesadilla en la que estaba acostado como de costumbre, con mi mano izquierda colgando por la cama. De repente, sentí una brisa suave que comenzó a recorrer mis dedos, muñeca y brazo. La brisa se convirtió en punzadas ligeras que al principio no causaron sensación, pero luego se volvieron indescriptiblemente dolorosas. No podía mover mi cuerpo ni hacer nada, solo gritar aléjate, aléjate, mientras sentía que algo subía por mi brazo, rasguñándome y lastimándome sin piedad. Finalmente, desperté sudando profundamente, con el corazón acelerado y la respiración agitada. Todo lo que había experimentado había sido una pesadilla dentro de una pesadilla. Por la mañana, salí a caminar en busca de alguna casa o sitio cercano a donde conocía a Alexandra, pero no encontré nada. Regresé a la cabaña al mediodía, sudoroso y cansado, y les mentí a mis padres diciéndoles que había ido a visitar unas cuevas cerca del lago. Mi padre me dijo que no había casas habitadas en horas de camino, lo que me hizo sentir preocupado. Más tarde, mi padre me invitó a pescar en un río frondoso, a media hora a caballo. Durante el camino, hablamos de hadas, elfos, duendes, magia y hechicería. Aunque mostré escepticismo, mi padre me dijo que hay criaturas que viven en planos distintos al nuestro y que no podemos ver ni percibir, pero siempre están presentes. Sus palabras me dejaron pensando y cuestionando su existencia. Durante la tarde, pescamos una buena cantidad de peces y los ensartamos en ramas para el regreso. Mientras cabalgamos de vuelta, contemplé el atardecer desde lo alto de una montaña y recordé a la chica que conocí en mi cumpleaños. Su belleza me impactó profundamente y no podía dejar de pensar en ella. Quería volver a verla y revivir ese momento en que la vi por primera vez. 24 de noviembre de 1928. Soñé con ella. Me encontraba en un enorme valle lleno de vida, con pequeñas flores blancas, amarillas y rosadas por todas partes. De repente, empecé a caminar y apareció ante mí un camino angosto de terracería. Conforme avanzaba, dirigí mi mirada al frente y ahí estaba ella, caminando frente a mí. El camino se volvió de piedra y era muy bello. Seguí caminando, queriendo alcanzarla, y de pronto aquel camino se elevó como escalones flotantes, lo que me permitió verla hacia arriba. Aprecié el cielo, que tenía pocas nubes y era muy hermoso. Su cabello reflejaba un brillo como si fuera un aura dorada a su alrededor. Me acerqué más, pero desperté. De inmediato me vestí y fui hasta el lugar donde habíamos realizado la hoguera el día de mi cumpleaños. Busqué entre las cenizas hasta que percibí algo que brillaba entre los restos de madera quemada. Era la piedra. Había cambiado de color, volviéndose morada con destellos azules y rosados, y había adquirido un aspecto encantador. Seguía manteniendo su brillo y textura únicos, así que la guardé en mi chaqueta. Nuevamente fui a buscar a Alexandra, pero no pude encontrarla. No había huella ni rastro de ella, lo que me dejó triste. Hoy regresamos a casa por la tarde, lejos de Aigam, y creo que no volveremos pronto. Debo empezar a hacerme a la idea de que no la volveré a ver nunca jamás. 27 de marzo de 1929. No soporté la idea de no saber nada de ella. No me quedó otra opción que volver a la vieja cabaña de mi padre en Aigam. Han pasado más de 4 meses desde la última vez que estuve aquí. Mi periodo escolar ha terminado.
terminado. Hace 2 días decidí empaquetar mi ropa en una maleta, los suficientes alimentos en otra, tomar una motocicleta que me regaló mi padre y comenzar el viaje. Salí en la madrugada mientras mis padres dormían, les dejé una carta sobre la mesa de la cocina explicándoles el porqué de mi partida. En ella, mencionaba una increíble historia que había pensado por varias semanas, les hablaba de un trabajo fuera de la ciudad, un trabajo que me permitiría viajar, conocer el mundo. Además, les informaba que les escribiría constantemente y que no se preocuparan. En verdad me sentí mal al hacerlo de esa manera, pero tengo la corazonada de que mi destino está aquí, en este momento, en este lugar. Llegué el día 25 por la mañana e inmediatamente fui a buscar alguna pista, algo que me acercara a su presencia. Volví al lugar donde conversamos, aquel viejo árbol. Supe que era justo ahí debido a una vieja colilla de cigarro, pero no encontré nada que me llevara hasta ella. Me sentía tan mal, era como si hubiera desaparecido o solo formará parte de mi imaginación. Por la noche, dentro de la cabaña, encendí una fogata en la chimenea para calentarme. Hacía frío y la oscuridad me atemorizaba. Miré el fuego y entonces lo recordé, la piedra que me había dado, que había arrojado al fuego. Impulsivamente fui hasta donde se encontraba mi maleta, busqué dentro de ella. Estaba entre varias playeras, la vi por varios minutos, percibí como nuevamente había regresado a su color original, blanco. Pensé con angustia en quemarla, pero ¿qué pasaría al hacerlo? Sentí impaciencia, nervios, incluso miedo. Era lo único que me conectaba con ella. Después de un tiempo, encontré el valor suficiente y arrojé de nuevo la piedra al fuego. No ocurrió nada. No cambió su color como la vez pasada. Mi decepción fue inmensa. Sin más, comí algo, fui a dormir. Estaba exhausto. Al día siguiente, continuaría mi búsqueda. 28 de marzo de 1929. El día de hoy ha sido increíblemente mágico. Al escribir estas palabras, estoy demasiado sorprendido. Jamás hubiera imaginado las cosas que hoy he visto. Considero necesario empezar desde el principio. Me levanté temprano y después de desayunar fui a buscar el caballo de mi padre para ir al lago. Antes de llegar, dejé al animal atado a un árbol a varios metros de distancia en el bosque. Me acerqué al lago y observé su inmensa belleza. Pensé en ella, en Alexandra. Entonces me agaché, tomé un poco de agua en mis manos y noté que la temperatura era magnífica para tomar un baño. Tenía más de 2 días sin hacerlo, así que decidí entrar. Dejé mi ropa lejos de la orilla y nadé encontrando una inmensa tranquilidad. El día era demasiado bello. Estuve ahí mucho tiempo, había perdido la noción. El sol había subido y calentaba con gran fuerza. Me senté a la orilla del lago viendo cómo las nubes se reflejaban en las tranquilas aguas, cómo los pinos se movían discretamente a la par del viento que soplaba. Era tan espléndido ese espectáculo, el lago, los árboles, las nubes, el cielo. De pronto sentí una cálida mano tocar mi hombro y parte de mi espalda. Volteé y ahí estaba ella, por quien tanto había esperado, justo a mi lado. No podía hacer más que sonreír y contemplarla nuevamente. No sabía qué decir, no sabía qué preguntar. Le pedí que me esperara, así lo hizo. Dulcemente, se sentó sobre una piedra a la orilla del lago mientras yo me vestía varios metros detrás de ella. Cuando terminé, caminé hacia donde se encontraba. Mientras me acercaba, me detuve un momento, observaba su perfecta silueta, la sutil tranquilidad que emanaba. Su cabello castaño brillaba de manera radiante con los rayos del sol, dando un tono dorado en cada brillo. Es tan misteriosa, tan mágica pensaba. Tenía puesta su visión y atención en el agua del lago, parecía que no notaba mi presencia. Yo no hacía nada más que verla. De pronto vi como un roedor, al parecer una ardilla, se escabulló a un lado de mí corriendo. Se dirigió hacia donde estaba ella, y ésta escaló hasta su hombro, acercó su hocico a su oreja y parecía que le hablaba. Entonces ella giró su cabeza ligeramente hacia mí, se ruborizó y sonriéndome ligeramente dijo, «Ven acá, acompáñame». Yo, que tenía un momento observándola, me sentí algo apenado y caminé hasta estar a su lado. Después de pasar un momento contemplando las aguas de aquel lago, le pedí que me acompañara hasta la cabaña. Tiene un gran encanto, lo noto en su suave voz. Los animales vuelan y danzan a su alrededor. Hoy por la tarde, mientras caminábamos entre el bosque hasta donde se encontraba Otar, el caballo de mi padre que nos llevaría de regreso a la cabaña, una manada de potros salvajes se nos cruzó por el camino. Quedé totalmente sorprendido cuando Alexandra se abalanzó frente a uno de ellos. Al parecer el líder fijaba su mirada en ella mientras relinchaba y azotaba con
con gran fuerza sus patas delanteras contra el suelo. Tenía miedo y temía por lo que pudiera pasar, pero la seguridad que ella demostraba era increíble. Se paró frente a la bestia, vi cómo su mano acariciaba la frente del magnífico animal y cómo éste cedía ante ella. Luego, lo tomó del pelaje de su cuello y de un gran brinco lo montó. Durante el viaje a la cabaña de mis padres, nos desviamos incontables veces por el camino. Ella jugaba y sonreía tan tiernamente mientras me mostraba hermosos sitios, lugares ocultos entre los árboles, arroyos, cuevas, cascadas y construcciones orgánicas realizadas durante siglos por los animales que habitaban en el bosque, ahora visibles ante mí gracias a ella. Es absolutamente difícil para mí describirlas en este momento. Por la noche, sentados bajo el brillo de las estrellas a las afueras de la cabaña de mi padre, encendimos una enorme hoguera y nos perdimos entre cada una de las llamas contemplando sus formas y elegancia al elevarse. De vez en cuando, volteaba a ver a Alexandra. Estaba maravillado por el momento, la tenía justo a mi lado y sentía que había pasado una eternidad sin ella. Entonces acerqué mi mano izquierda a su mano derecha tomándola con delicadeza. Parecía no molestarle. Enseguida, giré mi cuerpo hacia el suyo y con mi mano derecha tomé suavemente su rostro, giró su cabeza hacia la mía y nos miramos de frente. Sus ojos reflejaban el fuego que nos iluminaba y en el fondo podía verme dentro de ellos. Acerqué mis labios a los suyos y en unos segundos me encontraba besándolos. Saqué entonces aquella piedra que me había regalado y se la entregué. Noté cómo el color morado había vuelto y me hipnotizaba con sus múltiples brillos. Entonces ella retiró la piedra de mi mano, la sopló suavemente y su color blanco volvió. Sigue conservándola, es el vínculo entre tú y yo. Fueron sus palabras. ¿Qué te trajo hasta aquí?, pregunté. Ella sonrió discretamente a mi pregunta y dijo lo siguiente: ¿sabes? Tengo tanto que contarte. El día que te conocí, escapé de mi hogar y de mi mundo. Estaba cansada de ese lugar y quería conocer lugares distintos, ver paisajes diferentes y mágicos que me hicieran sentir mejor. Antes de huir, acudí con doña Paola a Hurb, una mujer solitaria y llena de misterios que vive en un sitio desolado a la orilla del gran pantano de Dadiruxo. Ella me realizó una especie de hechizo y me concedió la piedra que te obsequié. Me indicó que durante la primera noche de luna roja encendiera una hoguera y echara la piedra al fuego. De esa manera, viajaría inconscientemente a un lugar lejos pero cerca de mi hogar. Así ocurrió. Al realizarlo, de pronto desperté en este bello bosque, recostada sobre un árbol. Poco después, tú apareciste. ¿Y sabes lo que supe cuando te vi? Supe que sin importar el lugar, quería estar a tu lado. Por eso no dudé ni un segundo en darte la piedra. De algún modo, sabía que la conservarías por completo. Desde entonces, he estado paseando por estas tierras, alimentándome de lo que me traen las hermosas criaturas que aquí habitan, durmiendo en sitios que también han construido para mí. He aprendido a comunicarme con ellos. Son tan diferentes a las criaturas que habitan en Dadlam, tan nobles y llenas de belleza. He pedido a algunos de ellos que te observen en secreto. Los he enviado volando. Fueron ellos quienes me informaron de tu regreso y me trajeron hasta aquí. Quedé fascinado con lo que me había contado y seguimos compartiendo nuestras historias durante un rato. Después, fuimos a dormir. Página sin fecha. Han pasado ya muchos años desde que escribí las páginas anteriores. Mi vida cambió por completo a partir de la llegada de Alexandra. Me arrepiento de la forma en la cual manejé las cosas y del daño que les hice a mis padres y amigos. Desaparecí por completo, sin dejar rastro. Creo que es momento de afrontar las consecuencias de todo ello. Ahora solo me queda sujetar la piedra en mi mano y esperar a que pase lo que tenga que pasar. Vienen por mí y creo que lo merezco. Nunca debí buscarla de nuevo, nunca debí abandonar mi hogar y nunca debí ir a Dadlam. Ella, mis decisiones me han llevado por este camino. La llama del amor es sorprendente y fui capaz de abandonar todo por una persona. Dejé la cabaña de mis padres, dejé el mundo conocido y me trasladé mágicamente a su tierra, la tierra de Dadlam. El tiempo que he pasado con ella ha sido lo mejor que me ha pasado. El lugar donde vive es tan extraño, tan fuera de lo común. Poco a poco aprendí a estar dentro de él, a valorar sus costumbres, sus habitantes, sus criaturas, sus comidas, pero sobre todo a disfrutar cada momento. Lamentablemente, me involucré en situaciones bastante complejas con su familia. Su padre es una persona horrible, es el amo y señor de Dadlam, un ser lleno de poder que atemoriza a todos en su reino. Recuerdo con asombro el día que llegué. Alexandra se encargó del ritual, me dio unos frutos la noche que estuvimos en la cabaña de mis padres. Me dijo que no tenía que hacer nada más que comerlos antes de dormir. Así fue mi traslado. Comí, me eché a dormir y al abrir los ojos me encontré recostado sobre las raíces de un enorme árbol. Sus hojas eran rosadas y rojo carmín, su olor era similar a la menta. Caminé sobre sus raíces, estaba en un extraño bosque. Vi el cielo, era amarillento y rojizo. Al principio pensé que era el amanecer, pero el tiempo pasó y seguía igual. Llegué entonces
entonces a un enorme río. Sus aguas eran totalmente purpúreas y saltaban sobre ellas peces de 1 o 2 metros. Su cola era de color azul cielo y sus aletas plateadas. Caminé por la orilla buscando una señal de Alexandra. De pronto vi a lo lejos varias siluetas y conforme se acercaron pude apreciarlas en su totalidad. Sentí pánico. Eran seres enormes de más de 2 metros. Sus caras eran como de anfibios, ranas quizás, pero tenían el torso de hombres, figuras humanoides con escamas en sus brazos y agallas en sus cuellos. Se acercaron. Tenían lanzas y arcos en sus espaldas. Me quedé paralizado. Entonces la escuché, era la voz de Alexandra gritándoles que se retiraran y así lo hicieron. El reencuentro con ella fue especial. Me dio un fuerte abrazo y se ruborizó. Intenté cargarla entre mis brazos, pero estúpidamente uno de mis pies resbaló con una piedra, giramos un poco y ambos caímos de sentón sobre el suelo. La pena me invadió. Estábamos sentados en el suelo. De pronto ella comenzó a reír y yo, enrojecido de vergüenza, comencé a hacer lo mismo. Bienvenido a mi mundo, Arthur, dijo ella. Te llevaré a mi hogar, continuó. Caminamos durante 15 o 20 minutos más por el bosque después de cruzar el río, pasando sobre un enorme y viejo árbol. De pronto, el paisaje comenzó a cambiar y volverse más árido. Ya no había árboles ni ríos, solo pequeñas elevaciones de suelo arenosas, blandas y movedizas. Caminamos con dificultad sobre estas tierras, pero quedé atónito al ver puertas de madera sobre el suelo, sujetas con tornillos. Algunas eran circulares, otras ovaladas, todas parecían hechas de madera grisácea. Pregunté a Alexandra acerca de ellas y me respondió que estábamos en el pueblo de los Topo. Me indicó que no prestara más atención y siguiéramos nuestro camino. Al llegar aproximadamente a la mitad de este raro pueblo, se escuchó un crujido debajo de nosotros y una puerta cercana se abrió. Desde abajo salió un topo viejo caminando erguido y encorvado. Llevaba puestos unos ropajes de manta de un tono verde pálido, unas sandalias y unos enormes lentes de sol. Su tamaño era similar al nuestro. Se acercó hacia nosotros apoyándose en su bastón. ¿Qué hacen caminando encima de mi casa? ¿No ven que pueden destruirla? Preguntó. Pido disculpas, señor, hemos perdido el camino, nos dirigimos al castillo de Dadlam, dijo Alexandra. Tú debes ser su hija. Ese viejo loco te ha estado buscando durante días, pegando imágenes donde ofrece recompensas a quien sepa algo. Además, envía a sus criaturas a buscarte, irrumpen en nuestros domicilios y rompen nuestras puertas. No tenía idea de que mi padre llegara a tales alturas. Estoy muy apenada. Ni hablar, chica. Le pediré a mi hijo que los lleve hasta allá. El camino es corto y no falta mucho. Lo que me atemoriza es la subida por la montaña de la manada. Muchos hombres y bestias han perecido en ese lugar. El viejo hombre topo silbó fuertemente. De la misma puerta de la cual él salió, también lo hizo su hijo. Era más alto que el viejo y más fuerte. Sus ropajes eran cafés y grandes dientes frontales sobresalían de su boca, pero parecía más bien un castor. Nos pidió que aguardáramos un momento y empezó a caminar hacia el oeste. Poco a poco se perdió de nuestra vista. Lo esperamos alrededor de 20 o 30 minutos. De pronto, apareció, pero venía acompañado de una diligencia tirada por enormes liebres blancas. Suban sin miedo. Este será nuestro transporte hasta Dadlam. El camino resultó un tanto abrumador. Recuerdo aquella montaña, sobre todo la primera impresión. Volteaba y se perdía entre las nubes del cielo, como si no tuviera fin. Sus piedras eran de un color rojo oxidado y el camino resultó bastante difícil. Tuvimos suerte de no caer por él. Hubo un momento de gran suspenso. Íbamos casi a la mitad cuando la tierra comenzó a temblar y del suelo un vapor grisáceo empezó a abrir hoyos a nuestro alrededor. Las liebres empezaron a esquivar y brincar, y los temblores se hicieron cada vez más constantes y grandes. Mi horror y el de Alexandra aumentaron cuando enormes hormigas comenzaron a perseguirnos. Eran negras y tenían líneas azul cielo rodeando sus cuerpos. Pudimos escapar y llegar a la cima de la montaña. Desde allí se veía el castillo, cuyas proporciones eran enormes. Estaba construido de piedra volcánica, con un color café y negro con tonos rojizos que parecía sacado del centro de la tierra. Nos dirigimos hacia él por un camino que encontramos en la cima de la montaña. El lugar estaba custodiado por lobos blancos con enormes colmillos, que al ver a Alexandra nos brindaron su apoyo y nos guiaron hacia la puerta, donde los guardias inmediatamente nos abrieron. Pasen, sean bienvenidos, dijo uno de ellos. En el patio central, un largo camino hacia la torre mayor contaba con impresionantes esculturas labradas en algo similar al mármol de un tono grisáceo con vetas cafés. Se trataba de los reyes y reinas que anteriormente habían gobernado ese lugar. Los arbustos que de vez en cuando topaban con las esculturas cubrían perfectamente ese camino. Avanzamos hasta llegar al final del pasillo, donde en la entrada de la torre se encontraba el padre de Alexandra.